Dios les bendiga, hermanos. Les habla el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación. Trataré de explicar un poquito en la enseñanza número 212, un tema que es un poquito difícil de explicar, pero el Espíritu Santo pone en mi corazón que les hable al respecto. El tema: la verdad os hará libres, que la encontramos en Juan 8, 31 al 32, y la verdad cuando el Hijo os hace libres, la encontramos en Juan 8, 36. Desde hace unos meses he sentido en mi corazón hablar sobre la diferencia entre estos dos versículos y lo que mi Señor Jesús inquieta a través de su Santo Espíritu a enseñar a todo aquel cristiano creyente y congregante. La marcada diferencia en cuanto al contexto bíblico de ser libre al conocer la verdad de su palabra y ser verdaderamente libre al ser ministrado en liberación y quitar derechos legales a demonios. Empiezo con Juan 8, versículo 31 y 32. Para esta enseñanza utilizaré Reina Valera 1960 y leemos: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este versículo es muy popular y conocido, y es citado por poetas, políticos, religiosos, estadistas, maestros de escuelas dominicales, y hasta la República Dominicana tiene en su escudo nacional una Biblia abierta mencionando este versículo. Sin embargo, yo les hablaré de lo que mi Señor Jesús me inquieta a que les diga. En el contexto en que mi Señor Jesús hizo esta afirmación, en esa época el judaísmo creía que el estudio de la ley de Moisés hacía libre al hombre. Fue por esa razón que los gobernantes judíos miraban con desprecio al pueblo al que consideraban ignorante. Según Juan 7, 49, que dice: Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Por esta razón, lo que mi Señor Jesús dijo es que sería la verdad de su palabra la que los haría o la que podía hacerlos libres, y no la ley de Moisés. En un principio, ambas cosas podrían parecer lo mismo, pero según Juan 1:17 no son iguales, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de mi Señor Jesús. Quiero hacer un especial énfasis para mostrar esta diferencia, porque el conocer la ley por sí misma no trae la libertad al hombre. De hecho, no tiene ningún poder para liberar del pecado. Y al mostrarnos lo que está mal, no nos da poder para hacerlo bien. Y esto causa que sus prohibiciones despierten nuestra naturaleza caída, llevándonos a provocarnos a cometer pecados. En Romanos 7, del 7 al 8, leemos: ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto.
O sea que la ley solo nos muestra nuestra condición de esclavitud al pecado, pero no nos puede liberar de ella. Por lo que mi Señor Jesús dijo, la verdad os hará libres. Esa verdad no se refería a la ley que ya conocían, sino algo que llegaría a conocer, porque Él dijo claramente, conoceréis la verdad. Él se refería a la verdad que es Él mismo y a su palabra. En Juan 14:6 leemos, yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea, que conocer a mi Señor Jesús y su Evangelio, eso te traerá libertad. Ahora bien, en cuanto a Juan 8:36, o sea, la verdad que te hace verdaderamente libre. Leemos, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hago otro énfasis, pidiéndoles que pongan mucha atención, ya que este es uno de los versículos que respaldan nuestro ministerio de liberación. Mi Señor Jesús, o sea, el Hijo de Dios, había venido para que los hombres pudieran ser verdaderamente libres. Hoy quiero que consideremos los aspectos a que se refiere cuando habla de verdaderamente libre, o sea, este tipo de libertad. Primero, el medio para conseguir esta libertad de las palabras dichas por mi Señor Jesús se deduce claramente que no nos podemos liberar a nosotros mismos de la tiranía del pecado, sino más bien debemos ser ministrados por alguien más. Nuestros buenos propósitos no nos liberan de los derechos que los demonios toman cuando pecamos. Y la única opción propuesta por Dios para nuestra verdadera libertad se encuentra solo en mi Señor Jesús. Sin embargo, los que están sometidos bajo cárceles espirituales debido a sus pecados rehúsan a creer en que necesitan ser ministrados en liberación e intentan desesperadamente cambiar su esclavitud al pecado por medios tales como los cultos, las filosofías, el esoterismo, la economía, pero todos estos los conducen únicamente al fracaso. Segundo, la naturaleza de la libertad. Los judíos únicamente estaban interesados en ser liberados del yugo romano y por eso solo veían a mi Señor Jesús como un Mesías político revolucionario que ellos conducían a la victoria sobre Roma, o dicho de otra manera, que Él los conduciría a la victoria sobre Roma. Pero esa no era la verdadera libertad que el hombre necesitaba. La naturaleza de la verdadera libertad en Cristo es espiritual y va mucho más allá porque conlleva a la liberación del alma, del sentido de culpa y de la tranquilidad de la conciencia. En Hebreos 9:14, en Romanos 8:1 y también en Romanos 8:14 te habla al respecto. Por favor, estúdialas en la comodidad de tu casita. Tercer punto, la forma en que mi Señor Jesús te hace verdaderamente libre. La manera total y completa de la libertad tuvo un pago muy alto y fue nada más y nada menos que su propia sangre. En Efesios 1, versículo 7, leemos, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados,
según las riquezas de su gracia. Sin embargo, después de todo esto, las artimañas y maquinaciones del diablo te llevan nuevamente al pecado, y esto da derechos legales a los demonios de atormentarte. Y para estos casos específicos, mi Señor Jesús instituyó el ministerio de liberación para quitar todos esos derechos a los demonios, echándolos fuera. Y esto según Marcos 16:17. Y haciéndolos verdaderamente libre. O sea, cuando el Hijo, que es mi Señor Jesús, los libera, llegas a ser verdaderamente libre. Así que, hoy mismo, busca ser ministrado en liberación y recuerda que sería completamente necesario que el cuerpo de Cristo necesita un ministerio de liberación, pero 100% basado en la Biblia, como lo dice la fotografía de portada. Así que ten mucho cuidado con quién te ministras o a quién escuchas que te habla acerca de demonios y acerca de el ministerio de echar fuera demonios, mejor conocido como ministerio de liberación. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Yo te pido que tu Santo Espíritu redarguya a todo aquel que esté escuchando esta enseñanza y pueda mostrarles claramente la diferencia entre cuando tu palabra los hace libres y cuando tu Hijo, a través de la liberación, los hace verdaderamente libres. Yo te pido, Padre, que reprendas a Satanás el diablo y que todo aquel que esté confundido bajo doctrinas o enseñanzas religiosas sea verdaderamente libre. Eso te traerá gloria a ti, Padre, y libertad a tus almas. Y yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.